Era el 2 de mayo de 1960, cuando Carol Chessman, un conocido bandido que estaba destinado a perecer, se encontraba degustando su última comida, mientras saboreaba una hamburguesa con papas y un batido de chocolate. Deseaba fervientemente que la orden de su ejecución se aplazara por 9ª vez, como lo había logrado anteriormente. Mientras tanto, su abogado George Davis presentaba otra apelación dirigida a la justicia federal. Llegó al tribunal a las 9:30 de la mañana, justo media hora antes de que culminaran con la vida de Chessman. Logró que el juez leyera la apelación de 14 páginas, contando nerviosamente los minutos. El magistrado le concedió la petición, justo faltando 1 minuto para las 10, la hora señalada. Lo más rápido que pudo, Davis solicitó que se leyera la orden para cancelar la ejecución, pero el descuido de una secretaria se lo impidió. Cuando del otro lado del teléfono respondieron, era demasiado tarde. Chessman ya había fallecido. Carol Wither Chessman nació en el estado de California el 21 de mayo de 1921. Su infancia fue bastante turbulenta, tanto en su casa como en la escuela. Sus compañeros lo molestaban por su nombre de origen danés, que sonaba femenino. Esto lo hacía enfurecer tanto que obligaba a los demás a llamarlo Carol a punta de golpes. De chico su salud fue precaria. Tenía 7 años cuando su asma bronquial aguda casi termina con su vida, y cuando apenas se estaba recuperando, una encefalitis viral volvió a poner su salud en riesgo. Como si las enfermedades graves no fueran suficientes, su propio padre estuvo a punto de acabar con él cuando apenas tenía 10 años. El hombre se había quedado sin trabajo, tenía muchas deudas, y con el agravante de una esposa paralítica a causa de un accidente de auto. Desesperado, intentó acabar con la vida del chico, metiéndole la cabeza dentro de un horno con el gas abierto. Nunca quedó claro si falló o se arrepintió a tiempo. En la adolescencia, Carol prefirió la calle a las aulas, en las que no se sentía nada cómodo, y comenzó a cometer pequeños robos con otros chicos de su edad. Luego descubrió la manera de abrir autos con una barreta y hacerlos arrancar con un puente en el cableado. Con ello, ahora le gustaba sustraer vehículos. Lo detuvieron por primera vez a los 16 años, precisamente por llevarse un auto. Durante los siguientes 10 años, entró y salió de la cárcel varias veces por robos y asaltos. Cuando Carol Chessman contaba ya con 26 años, salió por última vez de la cárcel, después de cumplir una condena por hurto. Corría el año 1948, y curioso o no, poco después de que saliera en libertad, la ciudad de Los Ángeles se vio sumergida en el terror. El 3 de enero de 1948, 2 hombres atacaron un negocio de mercería en Pasadena. La dueña dijo que los sujetos habían utilizado un arma 45 semiautomática. 10 días después, 2 hombres utilizando también una 45 sustrajeron un vehículo Coupe Ford en la misma ciudad. La policía dedujo que probablemente se trataba de los mismos delincuentes. Hasta este punto, únicamente se habían suscitado casos de hurto, hasta que el 18 de enero, un hombre que se movía en una Coupe Ford muy parecida a la robada en Pasadena, con una luz roja similar a la de las patrullas policiales, montada sobre el techo, se acercó a una pareja que estaba dentro de un auto en Malibu Beach. Los chicos no se inmutaron, creyendo que era la autoridad, hasta que el sujeto los amenazó con un arma 45. Sin resistirse, les quitó sus objetos de valor y se retiró sin hacerles ningún daño. Unas horas después, ese mismo día, otra pareja fue asaltada de la misma manera, cerca del estadio Rose Bowl. Al día siguiente, 19 de enero, otra pareja se vería afectada por el mismo modus operandi, mientras conducían por la carretera Mulholland Drive, en una colina de Pasadena. Un vehículo Coupe Ford con una luz roja los detuvo. El conductor sacó su arma y, de forma amenazante, ordenó a la mujer Regina Johnson que intimara con él. Para el 22 de enero, cerca del lugar del crimen anterior, otra pareja fue interceptada por el auto con la luz roja. Esta vez,
el asaltante obligó a la chica Mary Mesa, de tan solo 17 años, a bajarse del auto e ir hasta unos árboles cercanos, donde la abusó a cambio de dejar vivir a su novio. A estas alturas, ya las autoridades estaban al tanto de buscar un vehículo con las mismas especificaciones que las víctimas habían descrito. La noche del 23 de enero, unos policías de North Hollywood que realizaban rondines vieron pasar un auto que coincidía con la descripción que habían dado las víctimas y los testigos de una tienda de ropa pocas horas antes. En cuanto a las personas a bordo se dieron cuenta de que los estaban siguiendo, trataron de darse a la fuga a toda velocidad. La patrulla los persiguió y les cerró el paso para evitar que escaparan. Los pasajeros a bordo del Coupe modelo 1946 se entregaron sin oponer resistencia. Sus nombres eran Carol Chessman y David Knowles. En los siguientes días, ambos fueron interrogados por la policía. Las autoridades buscaban desesperadamente al bandido de la luz roja, y si bien los testimonios decían que el criminal actuaba solo, estos sujetos encajaban muy bien con el tipo de vehículo que se buscaba. Casualidad o no, las fechas de los crímenes y el vehículo concordaban con la fecha en que había sido liberado Carol, aunque algo no cuadraba. Ambos delincuentes habían estado actuando juntos y admitieron la autoría de varios robos, pero ninguno de los dos admitió ser el bandido de la luz roja, que actuaba con más maldad que ellos. En los reconocimientos, las víctimas descartaron a Knowles y solo dos de ellas, Mary Mesa y Regina Johnson, creyeron reconocer a Carol Chessman como su atacante, aunque no estaban totalmente seguras. Las autoridades creían que Chessman era a quien tanto habían buscado. El sujeto terminó confesando que, en efecto, él era el bandido de la luz roja, pero en la primera audiencia judicial se retractó, diciendo que le habían sacado la confesión bajo tortura. Carol declaró abiertamente: "Yo no soy un abusador, nunca lo he sido, yo soy un ladrón". Por su parte, Knowles confesó haber hurtado en varios comercios ayudado por Chessman y fue juzgado por esto. Lo condenaron, aunque pronto fue revocada la sentencia. Este hombre tuvo la fortuna de salir en libertad. En cambio, Carol Chessman recibió una sentencia fulminante, a pesar de no tener suficientes pruebas en su contra. En el año 1949, lo condenaron a perecer en la cámara de gas. Desde su condena en 1949 y durante los siguientes 11 años, Chessman desarrolló una incansable batalla legal, no solo para evitar su ejecución, sino también para cuestionar el sistema judicial de California, que contemplaba mandar a culminar la vida de una persona que nunca había asesinado a nadie. Estudió Derecho y Latín. Se defendió a sí mismo en los siguientes procesos, pero también recibió la asesoría de abogados muy prestigiosos. Se convirtió en autor de 4 libros, que tuvieron un gran éxito en ventas, e incluso muchos opinaban que debía ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Se volvió tan famoso que incluso celebridades abogaron por él para que lo dejaran vivir. A raíz de todo esto, le negaron tener acceso a la suma de dinero obtenida por sus libros y también le prohibieron seguir escribiendo, con la excepción de textos judiciales relacionados con su caso. Ya sumaban 8 las veces que se había salvado por cuestión de horas o de pocos minutos de cumplir la escalofriante sentencia. La noche del 1 de mayo de 1960, Carol Chessman escribía su última carta para un periodista y el abogado George Davis recorría desesperado la distancia que separaba la Corte Suprema de California hasta la Corte Federal del Distrito en un nuevo intento de salvarle la vida. El 2 de mayo de 1960, Carol degustaba su última comida cuando su abogado llegó al tribunal a las 9:30 de la mañana. Cuando faltaba apenas media hora para cumplir la sentencia, logró que el juez leyera la apelación tranquilamente. El reloj avanzaba muy rápido y justo cuando faltaba 1 minuto para las 10, el juez dijo que se concediera la suspensión de la ejecución. Davis le pidió el teléfono para avisar a la prisión de San Quentin que se detuvieran, porque su cliente ya debía estar caminando por el corredor de la muerte. El juez le indicó que le diera el número a su secretaria
que ella se encargaría de avisar. Davis se lo dio y respiró aliviado. La secretaria entró en una oficina contigua, a solo unos metros de distancia. Faltaban pocos segundos para que Chessman ingresara a la cámara de gas. Aproximadamente 5 segundos antes de las 10, la secretaria salió y le pidió nuevamente el número al abogado porque lo había anotado mal. Cuando por fin se comunicó con el alcalde de la prisión, la secretaria le pasó la llamada al juez, quien ordenó suspender la ejecución. Hubo una larga pausa, hasta que desde el otro lado del teléfono, el funcionario le respondió: «Lo siento, es demasiado tarde». El error de la secretaria impidió salvarle la vida. Sin embargo, con su final, Chessman obtuvo lo que siempre quiso. Por fin se volvió libre.